Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué estaba haciendo su mamá en Minneapolis y conoció a su papá allá y no aquí en México? No, mi mamá. Se conocieron en La Piedad. Ah, en La Piedad. Es que cuando mi papá regresaba a sus vacaciones a visitar a su familia en Pénjamo, pues la metrópoli de la región era La Piedad y él iba pues allá como joven a pasear a La Piedad y conoció a mi mamá. Se hicieron novios, a lo largo de años, duraron 3 años de novios. Ajá. Y justo antes de que irse a Minneapolis se casaron. Entonces ya se fueron casados a Minneapolis. Entonces, su mamá es de La Piedad. Sí. Ok, su papá de Pénjamo. Ajá. Él iba a la metrópoli de aquel tiempo que era... Sí, pues era la ciudad cercana. Ciudad. Ajá. Ahí la conoció. Sí. Duraron 3 años de novios. Y cuando él se casa aquí... Sí, se casaron en la Ciudad de México. Se casan en la Ciudad de México y finalmente se van para Minneapolis. Ajá. Y antes de avanzar un poquito, porque me interesa conocer esta interacción que tuvieron en el sureste, porque creo que eso fue también un Esa fue determinante, ¿no? Fue un parteaguas para él y para nosotras. Ok, antes de eso, cuéntenos un poquito de su mamá. Mi mamá... Ella no era una muchachita de sociedad en La Piedad. Oh. De las que dicen, allá en La Piedad decían del primer cuadro de La Piedad. Amor prohibido dicen por las calles. Pero fíjate que no, lo que pasa es que mi papá, cuando ya la conoció, él ya estaba estudiando su carrera. Ah, ok. Y era lo que decía mi abuelita, un chico conveniente. Un chico conveniente. Sí, porque era un muchacho... pues bien intencionado y que tenía un futuro. Sí, no tenía dinero, pero tenía futuro profesional. En aquel entonces no era fácil estudiar una carrera, y él estaba estudiando una carrera profesional, entonces pues ya era bien visto. Y además la verdad es que era guapísimo. Entonces pues lo veían y decían, no, pues este chavo sí. Sí. Buenos genes. No, era un güerito de rancho. Ahí en la zona de la Sierra de Pénjamo, cuando yo he ido ahora ya en mis giras, me da mucha nostalgia porque veo a mucha gente que se parece a mi papá. Oh, ok. Hay muchos güeritos de rancho. Entonces, él era muy guapo y pues ahora sí que como decían allá en el pueblo decían leído y escribido. Entonces era un muchacho leído y escribido y se convirtió en un muy buen partido. Y entonces pues en esos años se hicieron novios en La Piedad, vivían ahí, pero luego mi abuelo materno acababa de morir cuando se conocieron mis papás. Okay. Mi mamá tenía 15 años cuando murió su papá. Murió muy joven. Mi abuelo Jesús. Y entonces, en esos se conocieron, se hicieron novios, pero mi abuelita pues tenía que buscar un medio de subsistencia y decidieron irse a vivir a la Ciudad de México y todos los hermanos, que eran 8, con mi mamá 8, pues tenían que trabajar y a buscarse un mejor futuro y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Entonces ya después las visitas de mi papá de Monterrey ya eran a la Ciudad de México a ver a mi mamá, que era la novia. Okay. Y fue allá que se casaron. Exacto. Ah, okay, así es. Okay. Entonces se casan en Ciudad de México, ambos deciden ir a Minneapolis y usted nace allá. Ajá. Y en ese inter deciden viajar al sur. No. Muchos años, algunos años después, bastantes años, porque regresaron de Minneapolis conmigo de 6 meses de edad. Y mi mamá venía embarazada de Selene, que nació ya en la Ciudad de México. Y después Talía, allá construyó mi papá la casa en donde crecimos. Bueno, en el Estado de México, en Naucalpan, en Satélite. Compró un terreno, sí, y ahí construyó la casa donde crecimos. Y después de unos años, cuando era yo adolescente, acababa de terminar primero de secundaria y Selene, mi hermana, iba a empezar la secundaria y Talía llegó a Tuxtla a terminar la primaria.
Me gustaría hacer un paréntesis aquí, me parece algo bien interesante, porque bueno, todos conocemos a sus hermanas, ¿no? Bueno, a Selena y a Thalía, que también han tenido un protagonismo muy interesante en toda esta parte de la política. Sería bien padre que en algún momento platicáramos con ellas, ¿no? Claro. Pero bueno, sigamos. Entonces, usted, jovencita. Sí, adolescente. Yo tenía 12 años, 13 iba a cumplir, cuando nos dijo mi papá, es que me están invitando a participar en el INMECAFE como director regional del sureste, que abarcaba varios estados, con sede en Chiapas, pero abarcaba el sur de Veracruz, Oaxaca, que son las zonas cafetaleras de esa región. Y te diré que, nosotros nos resistimos, porque pues es la edad en la que uno empieza a socializar y eso, ¿cómo crees? Pero nos fuimos porque no nos preguntaron si nos queríamos ir, ¿verdad? Mi papá dijo, bueno, nos vamos. Y fuimos muy felices en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Chiapas. Llegamos a vivir a Tuxtla Gutiérrez. Mi papá se movía constantemente, viajaba mucho por tierra. Y nosotros tuvimos la fortuna, y además esto es importantísimo para nosotras, porque tuvimos la fortuna de, siendo adolescentes, cuando una es muy sensible a cosas, cuando uno es joven, es lo que decía Salvador Allende, ¿no? Ser joven y no ser un revolucionario es hasta una contradicción hasta biológica, porque uno está confrontándose con la autoridad y cuestionando todas las cosas que como niño o niña, pues no, o sea, te tocó vivir así, pero como adolescente cuestionas. Y nosotras tuvimos la oportunidad de recorrer Chiapas con mi papá, y estoy hablando de los años 70, no había los caminos que hay. Chiapas es uno de los estados más pobres del país, de los estados con mayor cantidad de población indígena. Hay 9 etnias distintas en Chiapas, y conocer una problemática terrible que había en las fincas cafetaleras, que eran sumamente prósperas. En aquel momento el café era como oro, se vendía a grandes precios internacionales, pero eso implicaba la explotación de las poblaciones más desfavorecidas. Había virtualmente tiendas de raya y esclavitud moderna. Entonces, todo eso, para empezar, mi papá decía, ya en sus últimos años nos decía, Chiapas fue mi formación política, porque él, siendo un hombre inteligente, pero sin formación política ideológica, veía el contraste que a él lo acercaba a su origen rural, a ver la situación en que vivía la población rural, que se dedicaba a la pizca del café y a todo el procesamiento del café, y las condiciones desventajosas en las que los empresarios cafetaleros muy poderosos infringían sobre la gente. Lo confrontó. Y después de como 1 año y medio, le dijeron en el INMECAFE, Nicolás, vente a la matriz del INMECAFE que estaba en Jalapa, Veracruz. Y nos fuimos a vivir a Jalapa. Y no nos gustó vivir en Jalapa, estábamos muy contentas en Tuxtla. Entonces estuvimos 6 meses en Jalapa, y ahora sí que casi obligamos a mi papá a renunciar al INMECAFE, pero consiguió ser el director del Instituto Nacional Indigenista en Chiapas. Algo más profunda, algo más directo. Más directo de una problemática que él había comenzado a ver ya desde el INMECAFE. Y nos regresamos ya en el INI, Instituto Nacional Indigenista, y nosotras ya muy sensibles al tema. Y en esa época, mi papá, siendo director del INI en Chiapas, conoció a Andrés Manuel López Obrador, que era el director del INI en Tabasco. Aquí quiero hacer un paréntesis muy interesante. Su papá un día salió de Pénjamo apostándole a llevarse su vida en una caja. Llega, se vincula con un fundador del PAN y también fundador del TEC de Monterrey. Estudia en una de las universidades pues más importantes a nivel nacional y mundial. Obviamente se vincula con gente pues de otro estrato social y otra cultura. Pasan muchas cosas, se casa, regresan al sur, trabajan en INMECAFE, luego en el Instituto Indigenista, y ahí conoce él a Andrés Manuel como otro funcionario público. Así es. Y Andrés Manuel era muchos años menor que mi papá y estaba recién salido de la escuela. Él llegó y estaba recién casado con su primera esposa, Rocío Beltrán. Okay. De hecho,
Andrés Manuel además era muy peculiar porque a mi papá le llamaba la atención, dice, es un muchacho que se fue a vivir a Chontalapa con los chontales, indígenas tabasqueños. Ahí vivían, tenían una casa en la Chontalpa con Rocío, su esposa, y allí nació su hijo mayor. Y pues bueno, eso. Y siendo ellos funcionarios federales, alguna vez, más de una, protestaron en contra de los gobiernos estatales. Yo me acuerdo de una marcha en Tuxtla, en la que mi papá participó, en contra de los gobernadores por las arbitrariedades que se cometían en contra de los indígenas. Entonces, fue así que regresamos a México, a la Ciudad de México, cuando ya yo había hecho el primer año de preparatoria allá en Tuxtla, y llegamos a la Ciudad de México. Nosotros estábamos allá estudiando en La Salle, en la secundaria de La Salle, y el primer año lo hice también en La Salle. Nuestra situación no era tan vulnerable como la de mi papá, no éramos ricas, pero siempre hubo para darnos estudio y lo básico, lo necesario en la casa. Y llegamos a la Ciudad de México y mi papá se empeñó en que fuéramos al TEC de Monterrey, porque era su alma mater. Y Selene, que iba a empezar la prepa, y yo, que la iba a continuar, no queríamos, porque éramos virtualmente comunistas cuando regresamos de Chiapas de ver aquello. Wow. Entonces, para mí, de todos modos nos inscribimos en el TEC de Monterrey porque no nos mandábamos solas, pero para mí fue un choque tremendo, porque yo venía con ya una idea distinta de la realidad nacional y a enfrentarme con gente que no tenía la misma idea que yo. Fue un choque, seguía siendo yo adolescente, entonces bueno, yo me sacaba puro 10 en la escuela, pero me peleaba mañana, tarde y noche con mis compañeros. Talía, cuando ya le tocó entrar a la prepa, viendo aquello, convenció a mi papá y ella no entró al TEC de Monterrey y se inscribió en el Colegio de Bachilleres. Eso le costó no entrar a la Escuela Libre de Derecho después. Años después. Sí, cuando terminó la prepa, porque venía de bachilleres y ellos no recibían a gente de bachilleres, aunque tenía 10 de promedio. Entonces, son de esas cosas que uno va aprendiendo. A mí me preguntan, porque yo después estudié medicina en la Universidad La Salle, en México, y me preguntan, ¿cómo es posible que alguien que ha estado en La Salle y en el TEC de Monterrey ande en Morena y sea chaira? Pues por eso. Pues porque hay un antecedente. Mira, una de las cuestiones que yo he aprendido en la vida es que a nadie le conviene la pobreza, a nadie, ni a la gente que tiene dinero. Ni a la gente que dice que el pobre es pobre porque quiere. Exacto. Porque nadie quiere Ese ser era pobre. mi pleito cuando estaba yo en el TEC, en la prepa, que decían, porque los campus del TEC, el de Estado de México, que fue en el que yo estudié, se hacían siempre por alguna razón en terrenos que estaban cerca de basureros y eso, y ellos criticaban a la gente que vivía de la pepena y eso. Es que son pobres porque quieren y porque son flojos, y yo sabía que no. Yo ya había visto esa realidad y cuál era la situación. Y mi papá nos había explicado mucho desde su origen, de cómo ellos les costaba mucho trabajo. Él se sacó, ahora sí que, un garbanzo de a libra al conocer a Manuel Gómez Morín. Y él siempre le estuvo agradecido. Gómez Morín fue su padrino de bodas, después cuando se casaron, y siempre le estuvo agradecido a Manuel Gómez Morín. Pero él decía, esas cosas no pasan a la mayoría de la gente. No es cierto que cualquiera puede estudiar donde sea, no es cierto. Y además vas conociendo la dinámica de la pobreza, te vas acercando a la violencia estructural y vas entendiendo fenómenos que otros que no han tenido ese acercamiento no lo entienden. Entonces, yo por eso pienso como pienso, porque a mí no me pueden decir que no conozco, ahora sí que he andado con los de arriba y con los de abajo. Y eso me hace ponerme siempre del lado de los de abajo. Esta catarsis, esta iluminación, no sé cómo llamarlo, en el que usted tuvo contacto en la zona sur y estuvo viajando, conociendo, supongo que ha sentido lo mismo cuando recorre Guanajuato. Por supuesto. Porque hace mucho usted nos comentaba que hay un Guanajuato que conocemos nosotros aquí en León, y el Guanajuato que conocemos es Capital, León, Silao, Irapuato y Celaya, y se acabó. Deja de contar todo lo demás, cuando alrededor pues hay lugares que de verdad hay gente muriendo de hambre.
gente muriendo sin seguridad social. ¿Qué tan equiparable es eso con la zona sur? Mira, hay que ir entendiendo diferencias importantes. Guanajuato, a diferencia de Chiapas, que es uno de los 3 estados más pobres de México, Guanajuato es uno de los más ricos. Pero cuando tú hablas de un estado pobre y de un estado rico, no puedes hablar del 100% de la población. Y en Guanajuato, que es estado rico, el 80% de la población es vulnerable. Y esto de acuerdo con indicadores de Coneval, tiene algún tipo de vulnerabilidad. Y hay municipios que están totalmente olvidados. En Guanajuato, toda la zona del norte del estado, y empezamos desde Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Jichú, Victoria, Tierra Blanca, Santa Catarina, Atarjea, Doctor Mora, como si no existieran. Allá se vive como en las zonas de Chiapas. Son algunos de estos, en regiones de estos municipios hay una altísima marginación y gente extremadamente pobre. Pero eso es por un lado. Pero por otro lado, León, que es la metrópoli del Bajío, que es el tercer municipio más poblado de este país, ya pasó a ser el tercero. El primero es Tijuana, el segundo es Ecatepec, el tercero es León, con más de 1.700.000 habitantes. Es el municipio número 1 en número de pobres en el país. Entonces, no te tienes que ir hasta Tarjea para tener contacto con la pobreza. El problema es que hay gente que vive en una zona y piensa que todo el mundo es así, y no. En León, tú cambias de una calle a otra y vas a ver una realidad dramáticamente distinta. Y una no puede ser indolente ante esa situación, porque eso genera más violencia. Y Guanajuato, la desigualdad que hay, o sea, Guanajuato es el segundo estado más desigual del país. El primero es Nuevo León, que es uno de los más ricos de México, pero es el número 1 en desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas gentes extremadamente ricas, con fortunas enormes, pero la mayoría es extremadamente pobre. Y en Guanajuato es el segundo lugar en desigualdad. Y la desigualdad genera violencia estructural. ¿Qué es esto? La violencia estructural no es que llegan y te matan, eso es violencia directa, pero se origina en la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Cuando no tienes oportunidad igual que otros. Por ejemplo, Guanajuato, uno de los temas muy graves que tiene es la falta de acceso a servicios educativos públicos. En Guanajuato, la mitad de los chavos y chavas no pueden ir a la preparatoria a menos que paguen. Y si no tienen para pagar, no pueden ir a la prepa. Y eso es violencia estructural. ¿Por qué una persona puede ir a la prepa que quiera y otras personas, aunque quieran y tengan talento, no pueden ir porque no hay lugar y no tienen dinero para pagar? Eso es violencia estructural y eso va generando la violencia directa. Por eso Guanajuato es el estado más violento del país. Esa es la razón. Violencia estructural en temas educativos, en temas de salud, en muchos otros temas que generan una profunda desigualdad, y eso es un generador, el número 1 generador de violencia en el estado. Y se da en León, que ya es la ciudad más violenta del estado, se da en Irapuato, que es la segunda ciudad en tamaño, en Celaya, que es la tercera, en Salamanca, que es la cuarta. Así se va dando. Y te fijas cómo estas son ciudades altamente violentas, catalogadas entre los 15 municipios más violentos del país. Y tiene que ver con esto, desigualdad profunda. Me gustaría que para el siguiente podcast habláramos y le explicáramos a los jóvenes que muchas veces el que ellos no pueden ir a la escuela no es culpa de ellos. ¡Claro! Es culpa de un gobierno estatal que está cortando, que de alguna manera prefiere apoyar al empresariado. Y digo, no estamos en contra de los empresarios, sino que pierde el foco de lo que a veces es realmente importante, y a todos nos conviene la educación. ¡Claro! Entonces, yo creo que para el siguiente podcast podríamos tocar específicamente el concepto de violencia estructural y explicarle a ese estudiante de preparatoria, a ese estudiante que quiere ir a la universidad, cuáles son los verdaderos factores que están determinando que tú no puedas ir y tomar tu educación.
porque yo creo que aquí en León el rezago universitario es muy alto, muy pocos llegan a la universidad, muy pocos llegan a la prepa, y la mayoría de la gente que termina la secundaria se mete a las fábricas y a las empresas transnacionales que van llegando a todo este corredor industrial precisamente. Así es. Entonces yo creo que sería un tema muy interesante que tocáramos para el siguiente y tratar de explicarle a la gente que el nini, el eres pobre porque quieres, son mitos de la meritocracia. No, y generan más violencia estructural y rencor social. Apatía. No, es antipatía. Porque cuando Sí, tú cierto, catalogas a una persona como nini o tú eres pobre porque quieres, estás siendo violenta con ellos. Entonces, es muy grave generar violencia y rencor social. El rencor social motiva violencia directa. Así funciona esto. Violencia estructural y rencor social son cosas que debemos... Es decir, te odio aunque no te conozca. Te odio porque tú sí pudiste ir a la universidad y yo no. O te odio porque eres pobre y yo creo que eres un ladrón y te estigmatizo. Este tipo de cosas generan odio. El odio siempre es irracional, pero generan odio contra quien es distinto o distinta a mí, y eso no debe ser. Y la culpa la tiene esa violencia estructural. Violencias, ok. Amigos, pues entonces ya lo saben. Vamos a estar aquí produciendo el podcast de Antares Vázquez a la Torre, tocando temas puntuales. Sería muy padre, senadora, que el siguiente sí habláramos de esto, porque el principal problema del Estado es la violencia. Sí. La violencia nos está quitando a muchos jóvenes, a mucho talento, pero antes de proponer soluciones debemos entender dónde surge el problema. Y allá afuera hay muchos jóvenes desilusionados, molestos, que no han encontrado esa voz a la que le podemos dar un punto de participación aquí en su podcast. Por supuesto, claro. Nosotros con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Aunque la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años